Presentamos el don profético en las Escrituras. Ven Espíritu Santo, cámbiame con tu poder. Quiero tener la victoria, quiero ser puro otra vez. Ven a guiar a tu pueblo, al corazón ven a hablar, a consolar al cansado, al prisionero librar. Ven Espíritu Santo, ven a morar en mi ser, trae alegría a mi vida, lléname con tu poder para testificar y tus dones usar, que tus frutos en mí puedan ver. Plenitud de ti siempre quiero tener, otra vez pediré tu poder. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Santo, cámbiame con tu poder. Quiero tener la victoria, quiero ser puro otra vez. Ven a guiar a tu pueblo, al corazón ven a hablar, a consolar al cansado, al prisionero librar. Ven Espíritu Santo, ven a morar en mi ser, trae alegría a mi vida, lléname con tu poder para testificar y tus dones usar, que tus frutos en mí puedan ver. Plenitud de ti siempre quiero tener, otra vez pediré tu poder. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Nuevamente estamos con ustedes, mis queridos amigos, y queremos darle la bienvenida a esta hermosa semana que hemos reservado para cada uno de ustedes. Seguimos hablando del don profético en las Escrituras y el pueblo remanente. Ayer tuvimos un tema maravilloso del pastor Luis Guadalupe, esperando que en esta noche la secuencia de estos mensajes pueda llegar y tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Escuchemos la voz de Dios hablando a nuestros oídos. Yo estoy seguro que será de gran bendición para todos los escucha y también para los televidentes. Para el día de hoy
Hemos invitado al pastor David Sebastián. El pastor David Sebastián es el director del Espíritu de Profecía de la Unión Puertorriqueña. Además, cumple las funciones de director de jóvenes y de comunicación de la misma unión. Pero antes de dar inicio a este segundo día de conferencia, les invito, allí donde están, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, permite, Padre, así como el tema fue maravilloso el día de ayer, que hoy podamos seguir escuchando tu voz a través del pastor David Sebastián. Permite, oh Dios, de que él pueda ser un instrumento en tus manos y que todo lo que diga a partir de ahora sea para honra y gloria de tu santo nombre. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene como título el don profético dentro del movimiento adventista. Con ustedes, el pastor David Sebastián. Un saludo nuevamente a la Unión Venezolana Oriental, pastor Fernando Toala, en esta semana del Espíritu de Profecía, el don profético en las Escrituras y el pueblo remanente. El tema que corresponde para hoy es el don profético dentro del movimiento adventista del séptimo día. Señor, gracias por la oportunidad de poder estudiar este tema con tu palabra. Perdona nuestros pecados y que tu Santo Espíritu nos dirija. Es en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir mi pantalla para poder ilustrar el tema que quiero compartir con ustedes. Es un tema interesante, es una panorámica que vamos a hacer hoy y empezamos con esta pregunta: ¿por qué como iglesia adventista del séptimo día seguimos creyendo en el don profético? Quizás otros te preguntan si hay profetas verdaderos en el presente. Para eso sería bueno echarle un vistazo allí a Apocalipsis 12 para ver la identidad de la iglesia remanente a través del curso de la historia. En el capítulo 12, ¿verdad?, que podríamos titular La mujer, el dragón y el niño, encontramos una escena muy interesante, un sinnúmero de secuencias que expresan con claridad eventos históricos del 1 al 5, en esa gran señal de la mujer vestida de sol y la nube debajo de sus pies y el dragón allí frente. La mujer está embarazada y el dragón está allí para recibir al niño. Se esbozan eventos que se vinculan al nacimiento de Cristo durante el Imperio Romano. Eso es lo que encontramos allí. Luego podemos ver del versículo 10 en adelante la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz del Calvario. Bien, una referencia a Juan 12, 31, 33, mostrando que la cruz es donde da la victoria, que Satanás cae como un rayo al planeta. También encontramos en el capítulo 12, el verso 6, 13, 15, que se esclarece la persecución contra la verdadera iglesia desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. La iglesia popular persigue al remanente, al resto de la mujer. Y Apocalipsis 12, versículo 16, presenta que como la tierra ayuda a la mujer, pues abre su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Así que encontramos también en ese pasaje cómo aparecen los Estados Unidos, ayuda al pueblo de Dios cuando era perseguido en Europa. Encontramos un cuadro maravilloso de cómo Dios va guiando. Por eso cada año nosotros celebramos de manera tal el Día de Acción de Gracia, Dios dándole libertad a la iglesia de poder adorarle con asunto claro, sin ninguna privacidad de su conciencia. De acuerdo como dicta su conciencia, el hombre encontró libertad en esta tierra. Por eso que se celebra esto, huyendo de la monarquía, del papado, buscando un lugar donde poder echar raíces. Así que la iglesia se muda de Europa y ahora la iglesia está ahora en América. Y en este contexto es que aparece Apocalipsis 12, versículo 17, que presenta la persecución final contra la iglesia remanente después de 1798. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, versículo 17. Se presentan aquí las dos características clave de
el remanente. Una es que guarda los mandamientos de Dios. Es una de las características. Y se presenta claramente que al final de la historia Dios tendrá un pueblo que obedecerá todos los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia, los que aguantan, los que están firmes, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La mejor traducción de ese texto es como ahí está. Debe de paciencia, debe de poner la palabra perseverancia. Son aquellos que no han adorado ni a la bestia ni a su imagen. Están firmes. Esa es la palabra upormoné. Es la palabra la mejor traducción, y así las versiones actuales y modernas lo están haciendo, respetando realmente el significado del texto. Así que esa es la versión que le estoy poniendo acá en traducción. La perseverancia. Así que los que guardan los mandamientos de Dios. Así que habrá un pueblo que guardará los mandamientos de Dios, y las otras características de Apocalipsis 12:17 es que tienen y poseen el testimonio de Jesucristo. El texto dice que tienen. La expresión tienen, ese verbo en presente, indica que no es el resultado, como tenemos don profético con la Biblia, pues tenemos, sí, está vivo, la Biblia es una palabra viva y eficaz, pero esa expresión de tienen está en el contexto de que el don profético estaba vivo entre aquellos que estaban en América, que tenían profeta allí con ellos. Y uno se pregunta, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, en Apocalipsis 19:10 lo define de esta manera. Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Así que estamos claros que se describe el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía. La Biblia es clara que Dios iba a tener una iglesia que no le faltara ningún don. 1 Corintios 12:4 presenta el espíritu de profecía como un don del espíritu. 1 Pedro 1, 10 y 11 describe por qué al don de profecía se le conoce como el testimonio de Jesucristo. Dice, acerca de la salvación que han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Ya está claro, este texto te está diciendo que el don de profecía se le conoce como el testimonio de Jesús porque es el Espíritu de Cristo en el profeta. Por eso el testimonio, el espíritu de profecía presenta el testimonio de Jesús para ti y para mí. Presenta lo que Dios espera de nosotros, presenta lo que Dios desea de nosotros y revela a Cristo. Eso es lo que nos está hablando muy claramente 1 Pedro 1, 10 y 11. Así que ahora que estamos claros que es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de Cristo en la vida del profeta, es el don profético. Ahora vamos a ver la relación entre las profecías de tiempo y el testimonio de Jesucristo. Vamos a entender esto, qué se refiere esta gran verdad. Dios imparte cierto mensaje a uno de sus profetas que no es verdad presente en ese momento. Vinculado a esa profecía hay un asunto de tiempo. El mensaje, como ya dije, no es verdad presente, es decir, no se aplica en su época, pero cuando el periodo está por cumplirse, Dios levanta a otro profeta que no dice otra cosa, sino toma el mismo mensaje que Dios le dio al primer profeta y lo hace verdad presente. También hay un mensaje de juicio y también se establece un remanente. El primer caso es en Enoc y Noé. Enoc es el primer profeta bíblico. Anunció que Dios iba a venir en juicio para castigar a los impíos por su iniquidad y también conlleva una doble aplicación según Mateo 24, 37 al 39, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Acerca de los mismos, ya estoy en Judas versículos 14 y 15, acerca de los mismos, también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino entre sus santos millares, para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos
han hablado contra él. Judas 14:15. Vemos aquí que se aplicaba primero esto al mundo antediluviano, Génesis 6, 5 al 11 al 13, y segundo se aplicaba al mundo al final de la historia. El mensaje de Enoc no se cumplió en ese tiempo. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y vinculado a ese mensaje de Enoc había una profecía de tiempo. El hijo de Enoc se llamaba Matusalén, Génesis 5, 22, 27. El nombre de Matusalén está compuesto de dos palabras hebreas, una es mut, que significa muerte, y la otra chalat, enviado. Así que el nombre de Matusalén significa que cuando muera será enviado. La pregunta es, ¿qué es lo que iba a ser enviado cuando el hombre se muera? Quiero saber qué es lo que viene. La Biblia da una respuesta diáfana que el mismo año que muere Matusalén es el mismo año del diluvio. La tradición judía dice que 10 días antes murió Matusalén y luego vino el diluvio. Usted puede ver, si ve la cronología de Génesis 5, le da exactamente la fecha del año en la que cayó el diluvio y compagina muy bien en el año que muere Matusalén. Set nació cuando Adán tenía 130 años. ¡Qué vigor, qué vigor! Enoc nació cuando Set tenía 105 años. Tremendo. Canaán nació cuando Enoc tenía 90 años. Mahalalel nació cuando Cainán tenía 70 años. Jared nació cuando Mahalalel tenía 65 años. Enoc nació cuando Jared tenía 162 años. Cuando Matusalén nació cuando Enoc tenía 65 años. Namé nació cuando Matusalén tenía 167 años. Noé nació cuando Namec tenía 182 y Noé vivió 600 años antes del diluvio. Y eso da 1656 años. Muy interesante esa declaración. Porque noten, entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años. ¿Y qué tiene que ver Matusalén con todo eso? Que Génesis 5:27 explica que Matusalén vivió 969. Así que sumamos los años desde que Matusalén nació hasta que vino el diluvio, el total es 969 años. Cuando él tenía 187 años, le nació Lamet. Cuando Lamet tenía 182 años, le nació Enoc. Cuando Lamet tenía 182 años, nació Noé. Y entonces Noé vivió 600 años antes del diluvio, y usted suma eso y le va a dar 969, exactamente el año que murió. La Biblia lo declara en Génesis 5:27. Ahí está el recibo de lo que estamos diciendo. Todos los años de Matusalén fueron 969 y murió. Así que claramente Matusalén murió el mismo año del diluvio. Vemos pues que Enoc le dio a su hijo un nombre profético, un nombre que anunciaba el año exacto del diluvio. O sea, Matusalén era una profecía de tiempo en persona. Cuando él moría, ocurría el evento que se estaba esperando, que era la profecía. Ahora, tenía que venir un profeta. ¿Cuál fue el profeta que llegó? Que hizo verdad presente lo que prácticamente el bisabuelo había hecho, que era Enoc. Fue Noé. Noé hace verdad presente. Cuando llegó el momento, Dios levanta a Noé. Inclusive cuando Noé nace, dice, le voy a poner por nombre Noé porque nos traerá consuelo. Él era el elegido en ese momento, él era el que iba a traer el mensaje, era el pregonero de justicia, como así lo declara 2 de Pedro 2:5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé presentó el mismo mensaje que no le advirtió al mundo que Dios iba a venir en un juicio contra aquella generación. Es significativo que Dios rescató un remanente fiel que aceptó el mensaje. El que acepta el mensaje se hace parte del remanente. Primera de Pedro 3:20 dice: lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Primera de Pedro 3:20. Abraham y Moisés son los otros que están en el modus operandi de Dios. Abraham fue profeta. ¿Cómo yo lo sé? Lee Génesis 27 y te lo dice. Predijo que el pueblo de Israel iba a pasar 400 años en Egipto y luego iba a cumplirse el tiempo cuando Dios iba a hacer juicio contra los egipcios, iba a sacar un remanente de allá. Y ahí está la profecía en Génesis capítulo 15, versos 13 al 16. Entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años,
pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Génesis 15, 13 al 16. Note que el mensaje no era verdad presente para la generación de Abraham. Dios le dice a él que va a descansarse, va a dormir. Es impactante lo que pasa cuando se está llegando el tiempo. Al terminar la profecía, Dios levanta un profeta. ¿Quién es el profeta? Moisés. Inclusive el enemigo de las almas conocía este modus operandi. Ya él estaba preparando de manera tal el momento en el cual él iba a hacer el ataque para ese profeta no nacer y no dar el mensaje. Es interesante que Dios libra a su pueblo y saca un remanente. Dice Oseas 2:13, por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Oseas 2:13, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12, 40 al 41. El siguiente asunto es Jeremías y Daniel. Jeremías fue escogido desde el vientre de su madre por profeta. Jeremías 1:5, usted lo puede leer. Predijo que Israel permanecería cautivo en Babilonia 70 años. Jeremías 25, 11 y 12. Que después de los 70 años Dios iba a levantar un juicio contra Babilonia para librar a su remanente. Dice Jeremías 25, 11 y 12 lo siguiente: toda esta tierra será convertida en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se haya cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Este mensaje no era verdad presente. Inclusive Jeremías se murió mucho antes que Israel volviera de cautiverio de Babilonia. Al concluir los 70 años, el profeta Daniel, y yo sé que Daniel es profeta porque Jesús dice que Daniel es profeta, Mateo 24:15, estaba estudiando la profecía original de Jeremías, Daniel 9, 1 y 2, pues sabía que esta profecía debía cumplirse en sus días. Dios sí vino en juicio contra Babilonia en el año 539 a.C. y sí sacó a su remanente de Babilonia. Claramente lo vemos en el segundo libro de Crónicas 36, 22 y 23. Dice, en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino este decreto. ¿Cuál fue el decreto? Así dice Ciro, rey de los persas: el Dios de los cielos, wow, qué declaración, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que lo edifique, casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él y suba allá. Espectacular esa declaración. Vemos cómo se cumplió. También tenemos aquí claramente que la profecía de Jeremías llegó a ser verdad presente para la época de Daniel. Tenemos ahora a Daniel y Juan el Bautista. A Daniel se le dio la profecía de las 70 semanas para la nación judía. Esta profecía apuntaba hacia el bautismo, la muerte de Jesús, el cierre de la gracia para la nación judía. La profecía no era para el tiempo de Daniel, pues debían pasar 490 años antes de que viniera el Mesías prometido. Al final de la profecía, precisamente antes del bautismo de Jesús, Dios levantó a Juan el Bautista para anunciar que la última semana de las 70 semanas estaba por comenzar. Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. Así mismo lo declara la Biblia. Entonces, ¿qué saliste a ver a un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas 7, 27 y 28. No es coincidencia que cuando Cristo comenzó su ministerio, justo después de su ungimiento, en el bautismo declaró: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos y el reino de Dios está cerca. Marcos 1, 14 y 15.
Así que vemos cómo se iban comiendo las cosas. Juan proclamó un mensaje de juicio. Su mensaje tenía como propósito apuntar hacia Cristo, el Cordero de Dios, que libraría a su pueblo de la servidumbre del pecado. Lo veo en Mateo 3:11, Juan 1:6. Diferentes pasajes nos hablan de eso. Y vemos acá cómo era el mensaje de juicio de Juan. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:10-11. Tremenda declaración del profeta. Estamos bien claros cómo va trabajando todo esto. El mensaje de Daniel sobre las 70 semanas llegó a ser verdad presente en el tiempo de Juan el Bautista. Al final de las 70 semanas apareció Cristo, escogió un remanente de Israel para formar el núcleo de un nuevo Israel en la iglesia cristiana. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, herederos según la promesa. Y llegamos acá al final a Daniel y a Elena G. de White. Daniel recibió la profecía de los 2300 días. Daniel 8:14. Esta profecía anunciaba el inicio del juicio investigador, que es la purificación del santuario en 1844. Este mismo evento se describe en el libro de Levítico 16, en la experiencia de Job y en Daniel capítulo 7. La profecía de los 2300 días o tardes de mañana, obviamente no era para el tiempo de Daniel. En Daniel 8:26 vamos a encontrar eso, y aquí leemos en Daniel 8:14, que dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahí tenemos la profecía. Daniel 8:26, la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guardas la visión porque es para muchos días, se le dice a Daniel. O sea, te vas a morir, no vas a poder ver esto. Al concluir los 2300 días, que comenzaron en el 457 antes de Cristo y concluyeron el 22 de octubre de 1844, aquí está comprendida también los 490 años del pueblo de Israel que son cortados de esta profecía, y ahí marca el inicio del 457 antes de Cristo con el decreto de Artajerjes. Al finalizar este tiempo, esperaríamos que Dios levantara a otro profeta para proclamar un mensaje relacionado con la misma profecía de los 2300 días, que había llegado a su fin y que el mensaje de esta profecía había llegado a ser verdad presente. La obra de este profeta constaría en establecer un pueblo remanente y proclamar un mensaje de juicio. ¿Se levantó profeta? La respuesta es sí, en el momento preciso. En diciembre de 1844, Dios llamó a Elena de White como profeta. Su tema central fue explicar cómo se cumplió Daniel 8:14, el 22 de octubre de 1844, el clamor de medianoche, cuando se inició el juicio investigador en el santuario celestial, en Apocalipsis 14, 6-7, cuando allí se narra en las Sagradas Escrituras, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6-7. Ella se refirió a la idéntica profecía que Daniel había dado 2300 años antes. Su mensaje ayudó a establecer a la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué se refirió la hermana White exactamente a la purificación de santuario en Daniel 8:14 y no otro tema al comenzar su ministerio? Sencillamente porque Dios está utilizando el modus operandi que siempre ha utilizado desde que levantó el primer profeta de la historia, que se llamó Enoc. Es interesante que para el tiempo, el ministerio de ella, se levantaron
alrededor, muchos profetas, alrededor de 1844. Está entre los mormones José Smith, entre los testigos de Jehová Charles Roser, entre la secta cristiana Mary Baker Eddy, entre el espiritismo las hermanas Fox, los pentecostales con Margarita McDonald, el evolucionismo con Charles Darwin, el masismo con Karl Marx y Freddie Engels, y entre otros. Obviamente Satanás sabía que Dios iba a levantar a su pueblo remanente con un profeta en 1844 y por lo tanto levantó un montón de ministerios espurios a fin de confundir a la gente. El hecho importante es que son un profeta de los que se levantaron alrededor de 1844, proclamó el mensaje basado en Daniel 8:14. Solo uno. Igualmente cuando Moisés iba a nacer, apareció el decreto del rey de echar a los muchachos al río. Igualmente cuando Jesús iba a nacer, apareció el decreto de Herodes para matar a los niños. Exactamente en ese tiempo Satanás está siguiendo el modus operandi. Si el hombre siguiera el modus operandi, pudiera saber por dónde caminar, porque Dios siempre está guiando a su pueblo. Está buscando la manera de darte a ti la visión, y esto comprueba sin lugar a dudas de que Dios tiene un pueblo remanente hoy que enseña que debemos guardar todos los mandamientos, incluyendo el cuarto. Esta iglesia remanente también posee el testimonio de Jesucristo, es decir, el don de profecía, y el cuarto es la observancia del sábado. Así que el modo operante de Dios, en conclusión, involucra los grandes eventos históricos, tienen que ver con los hitos de la historia de la salvación, el primer profeta, el diluvio, el llamado de Abraham, el éxodo de Egipto, el cautiverio babilónico, la primera venida de Cristo y el inicio del juicio final. El profeta habla al principio del periodo profético y el que habla al final, estos dos profetas siempre proclaman el mismo mensaje. Dios no dijo azul, después dice, no, eres rojo, o Dios dijo sábado, ahora es domingo. No, eso no es así. Para que el primer profeta menciona algo que para no es verdad presente en su tiempo, pero viene el otro profeta que lo hace verdad presente. El mensaje de los dos profetas siempre tiene que ver con juicio y la formación o el establecimiento de un remanente. Apocalipsis 10 traza el gran chasco en 1844. La expectación de la segunda venida fue dulce, pero el chasco fue amargo cuando el Señor no vino. Fue un proceso de aprendizaje, igual que la iglesia primera tuvo el chasco en la cruz, porque confundieron las cosas, pero Dios siempre está guiando a su pueblo. El remanente debe profetizar de nuevo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11 dice eso. Y el remanente no puede profetizar sin un profeta. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y por eso Dios levanta este movimiento. El don profético dentro del movimiento adventista del séptimo día muestra de que Dios está guiando un pueblo ahora, y tú y yo somos parte de él, y aquellos que escuchan pueden ser también parte de él, porque Dios siempre guía a su pueblo a un lugar seguro. Dios te bendiga. Parece si oramos. Querido Padre que estás en el cielo, estamos contentos de saber que tú estás al control de tus hijos. Gracias por guiarnos a través de la historia. En el nombre de Jesús. Amén. Es maravillosa la palabra de Dios. Al poderla escuchar, nuestras vidas son edificadas. Y queremos agradecer su sintonía y el apoyo brindado a esta semana del don profético en las Escrituras y el pueblo remanente. Queremos invitarles para el día de mañana, a esta misma hora y por este mismo canal. Recuerda, nuestros números que aparecen en pantalla, puedes llamar y con mucho gusto te vamos a atender. O si prefiere enviarnos un mensaje por WhatsApp, con gusto le vamos a responder. Antes de finalizar, deseamos elevar nuestras vidas a Dios a través de una palabra de oración. Vamos a orar, les invito a orar. Querido Padre y amante Dios, queremos pedirte humildemente de tu bendición para este mensaje que hemos escuchado. Tu palabra ha llegado a los hogares de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Permite, oh Dios, de que haya una bendición para sus hijos, que haya una bendición para su hogar. Guárdanos a todos y prepáranos a todos para el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre
y por los méritos de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.